Bueno, lo decíamos antes de la pausa. En realidad, el dato que nos aporta la producción es que Martín Lema ha presentado 98 pedidos de informe a lo largo del 2016 por distintas situaciones generadas en los servicios sanitarios y particularmente en ACE a través o detectando o presumiendo determinadas irregularidades. Y esos pedidos de informe se han cursado. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Esta cifra es real? Más de 90 seguro, no me acuerdo si eran 96, 98, pero por ahí anda. Bueno, es bastante ajustada, sí. entonces. Sí. Es mucho en un año. Es bastante, sí. Es necesario también. Usted ha estado, o está particularmente, muy enfocado en los temas de salud. ¿De dónde surge ese interés o esa necesidad de estar todo el tiempo, digamos, mirando lo que está pasando a nivel sanitario en el país? Bueno, yo integro la Comisión de Salud de Diputados, incluso en este año voy a ser presidente de la comisión. En realidad soy de profesión abogado, no tiene nada que ver con el tema de la salud. Me pasó al principio de la legislatura que cuando discutimos con los diferentes compañeros, con nuestro líder Luis Lacalle Pou, la verdad que pretendía estar en una comisión que me otorgue más oportunidad de estar fuera del Palacio Legislativo que dentro del Palacio Legislativo. Y esa comisión, yendo a visitar hospitales, yendo a visitar policlínicas, conociendo la realidad de fundaciones, de asociaciones, de pacientes, nos da un estado de situación de un tema que es importantísimo, que hay mucha gente que necesita que estemos muy arriba de esos temas. Y la verdad que me hace volver al primer día porque me siento útil escuchando pacientes, conociendo realidades y haciendo un estado de situación de cómo está en términos generales el sistema, así que... Y a propósito, ¿cuáles son los principales problemas que ha detectado en este trabajo de no solo de la comisión, sino de ir, de recorrer, de preguntar, de consultar? Bueno, yo creo que primero no se puede partir de la base ni que todo está mal ni que todo está bien. Seguramente en el sistema haya lugares donde se hagan las cosas muy bien y de las otras. Lo que sí veo que muchas veces dista lo que es el discurso del gobierno con lo que es la realidad. Yo yendo a hospitales o viendo esa realidad, veo de que el discurso que se da del gobierno no necesariamente siempre es aplicado. Entre otras cosas porque creo que uno de los grandes problemas es que creo que el Ministerio de Salud Pública hoy por hoy no está en condiciones de decir cualitativamente cómo está funcionando el sistema de salud. ¿Y eso por qué? Porque la división fiscalización del Ministerio de Salud Pública es una división de fiscalización débil. Ajá. Si acá discutimos, por ejemplo, cómo funcionan los diferentes CTI, cómo funcionan las diferentes puertas de emergencia, cómo se controla la venta de medicamentos en lugares no autorizados y demás, para saber de qué forma está funcionando hay que controlar, hay que auditar. ¿No tiene equipo de fiscalización? Dentro del Ministerio de Salud Pública existe lo que se llama la división fiscalización, que son los inspectores que controlan justamente este tipo de actividad. De la propia división de fiscalización se concurrió a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para evidenciar de que no están dando abasto con los controles, que tienen nada más que 21 inspectores para controlar todos los servicios de salud del país. De todo el país. Solamente 21 inspectores, que ahí yo creo que es muy difícil por eso tener un conocimiento real de lo que está sucediendo. Entonces yo a veces veo que hay discursos que quizás están muy bien inspirados en buenas intenciones, pero que desde el punto de vista práctico no pueden saber cómo está el sistema. Claro. Yo creo que lo ideal para la Policía Sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, es contar con una fiscalización fuerte, donde se pueda hacer un mapa sanitario cualitativo, más que estadístico. Y creo que se está realmente gobernando con mucho eslogan y para la estadística. Pero no necesariamente eso se traduce a una mejora en la calidad de atención. Yo no me quiero quedar solamente en un diagnóstico. Entonces, en casos como la división fiscalización, hicimos propuestas concretas hace poco. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ellos dicen, que es muy pretencioso el currículum para lo que es el salario y a su vez se le exige una exclusividad por la función que desempeñan. Una de las cosas que propusimos nosotros es... O sea, para que se entienda, tiene que estar muy profesionalizados y ganando poca plata. Muchas especialidades, no puede hacer otro tipo de tarea dentro de la profesión que tiene. Entonces, no es seductor presentarse a división fiscalización. Y a su vez, quienes son inspectores, muchos se han retirado porque es mucho más seductor lo que es el mercado laboral. Trabajar de otra cosa. Hay muy pocos médicos a su vez en los inspectores. Nosotros estuvimos estudiando un poco cómo ha ejecutado el grupo cero, es decir, los servicios personales, y vemos que permanentemente desde 2013, por lo menos 2013, hay un presupuesto que no se ejecuta por parte del Ministerio de Salud Pública destinado a servicios personales.
más de un 20% aproximadamente promedio del año 2013 a la fecha, año a año, ¿no? Una de las cosas que propusimos que para la próxima rendición de cuentas, en vez de que ese porcentaje vaya a rentas generales, el Ministerio de Salud Pública lo direcciona a División Fiscalización con la finalidad de fortalecer, o mejor dicho, de hacer más seductores los salarios de quienes hoy son inspectores y también obviamente para que los que el día de mañana puedan llegar a presentarse porque la propuesta sea de mayor incentivo que la que se presenta. Estamos en un país que ha hecho eso, por ejemplo, en la DGI en los últimos 10 años. Es un ejemplo concreto. Es el ejemplo más claro. Concretísimo. Y totalmente atendible. Totalmente atendible. Tan es así que el día que discutimos el tema en Comisión de Salud, uno de los ejemplos que se dio fue justamente ese. Entonces, bueno, lo que nosotros también tratamos, a raíz del diagnóstico que en lo personal hago, en el aprendizaje que estamos de hace menos de 2 años que me tocó asumir, pero también con una propuesta, porque si no es muy sencillo quedarse solamente en una crítica, por más constructiva que sea, la idea también es generar alternativas para que el gobierno corrija algunas de las posturas y pueda llegar a mejorar. Esto particularmente respecto a lo que es el organismo que rige la situación sanitaria del país, que es el Ministerio de Salud Pública. Pero usted ha sido muy crítico y ha elevado muchísimos pedidos de informe, la mayoría seguramente, sobre la administración de los servicios de salud del Estado, sobre ACE, probablemente la empresa más grande del país, por la cantidad de gente y de lugares que debe administrar. No recuerdo el dato, un día me dijeron la cantidad de puntos de atención que tiene ACE en todo el país y es escalofriante. No sé, sí, realmente es escalofriante la cantidad de lugares y de personas que dependen y están trabajando para ACE. Yo recuerdo de escucharlo en notas periodísticas, en los noticieros, de leerlo en los diarios, algunas impresiones suyas respecto a que usted ha sido crítico en cuanto a la que se quiere, coincide un poco con el discurso también sindical en algún momento, de la cantidad de tercerizaciones que ha hecho ACE y el costo que... A ver, primero, yo tengo la necesidad de elevar muchos pedidos de informes porque el Frente Amplio lo planteó de esta manera. ¿Por qué digo esto? En el periodo pasado, de los 5 miembros que tenía el directorio de ACE, había 2 del Frente Amplio, 1 por parte de la oposición, que era el Partido Nacional, y los 2 representantes sociales. Cuando pasa el año 2014, que termina con un director de ACE... la situación de Alfredo Silva. Exacto. Lo que uno se imaginaba es que el Frente Amplio, para dar garantías, iba al menos mantener el control, o hasta podía llegar a incrementarlo como una buena señal a nivel general. Pero bueno, eso capaz que es una pretensión demasiado ambiciosa. Lo que sucedió fue exactamente lo contrario. La primera decisión que se toma en torno a ACE por parte del Frente Amplio es eliminar al miembro de la oposición del directorio. Tan es así que hoy por hoy, de los 5 miembros que tiene el directorio de ACE, hay 3 del Frente Amplio y los 2 directores sociales. O sea, no hay control de la oposición. Entonces, ante esa realidad, nosotros tenemos que intensificar el control desde el Parlamento. Intensificando el control del Parlamento, una de las herramientas son los pedidos de informe. Nosotros lo que hicimos fue que cuando no contestaban los pedidos de informes en tiempo y forma, convocábamos al directorio de ACE, porque entiendo que al Parlamento hay que respetarlo, cuando se solicita una información hay que... Eso quería preguntar, de estos 98 pedidos, ¿se han contestado en tiempo y forma? Ahora ACE... ¿Ha mejorado? El año 2015 teníamos que estar atrás de ellos, tan es así que las auditorías que se realizaron a raíz de los problemas de las tercerizaciones que se destaparon el año 2014, tuvimos que perseguirlos, convocar al director en 2 oportunidades para que nos den los resultados de las auditorías, tanto de auditoría externa, que tenía en cuenta los parámetros, la legalidad de las contrataciones, y la auditoría interna, que también iba a las ejecuciones. Yo cuando empiezo a leer las auditorías internas, me empiezo a preocupar, no es el problema de la tercerización. La tercerización es una herramienta válida, por supuesto que sí. El problema es el exceso de la tercerización en casos donde no se puede justificar. Y voy a poner un ejemplo. En caso, una de las cosas que preguntábamos nosotros era el tema de la contratación de camas de CTI a privados. Cuando nosotros hacemos una interrogante, es eso, que nos saquen las dudas que podemos llegar a tener en forma legítima. ¿Qué es el estado de situación con respecto a ello? Es que desde el año 2008, que empieza a regir el Sistema Nacional Integrado de Salud, hay un desarrollo hasta el año 2015. No tomo el año 2016 porque no terminamos de cerrar algunas cifras. Cuando uno mira el desarrollo de esos años, ve que, por ejemplo, en camas de CTI, ACE incrementó un montón de camas propias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay tantas camas propias nuevas que tiene ACE, se supone que va a requerir menos tercerizaciones. Sí. Sin embargo, no es así. En el año 2008
se destinaron 7,5 millones de dólares a la contratación de camas de CTI privados. En el año... Que ACE contrataba a privados. Exacto, a Porque prestadores no, privados. se supone que no podía... O porque no tenía espacio, porque no tenía disponibilidad y demás. En el año 2014, por ejemplo, 21,5 millones. Y en el año 2015, 19,5 millones. Entonces, un razonamiento que hicimos, que no nos pudieron explicar hasta el día de hoy, porque no nos queda claro, es cómo es posible que con tantas camas más en ACE se haya casi triplicado el monto de las contrataciones de camas de CTI. Porque a su vez, uno de los argumentos que en un momento se manejaba, el tema de accidentes de tránsito y demás, si uno mira los números de la UNACEB, no han habido grandes incrementos como para que se dispare el tipo de consumo en camas de CTI privados. Y el otro es los costos, pero también llama la atención que puedan haber subido tanto. Si uno toma los parámetros de la inflación, y digo lo mismo, a mayor cantidad de cama, como que no sería del todo razonable. Pero vamos a suponer que hay una respuesta, que se dé la respuesta. Acá se dieron mal las cifras al Parlamento. En lo que iba del año, en el año 2016, cuando hago la consulta de cuánto se estaba destinando a camas de CTI privados, la respuesta que nos da el directorio de ACE era una respuesta incorrecta. Decían que se había bajado un montón el promedio de lo que se gastaba por día en camas de CTI. Nosotros hicimos las cuentas de lo que extraímos del Sistema Integrado de Información Financiera y nos dio una cifra totalmente mayor a la que presentó en su momento la presidenta de ACE como un logro. Tan es así que tuvo que retractarse en otra entrevista periodística, que tuvo que asumir que la tendencia se estaba manteniendo en lo que era la permanente tercerización. Pero la tercerización es una herramienta que hay que usarla bien, obviamente. Y hay datos que también llaman la atención. Por ejemplo, en temas de limpieza. En el año 2008, 150 millones de pesos aproximadamente se destinaban a limpieza. En el año 2015, más de 800 millones de pesos. Eso es bueno saber por qué. Por otro lado, en temas de traslados, 1.200.000 dólares en el año 2008, 11.700.000 dólares en el año 2015. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a desmenuzar, que nosotros sacamos el tema de las auditorías, vemos situaciones de presuntas irregularidades que a nosotros nos preocupa y el directorio de ACE está avalando. Por ejemplo, la situación en caso de Bella Unión. En el caso de Bella Unión se da que la empresa que se contrata para ambulancias por parte del Hospital de Bella Unión tiene 3 socios. Los 3 son cargos de confianza de ACE. Son directores de hospitales públicos de ACE. De los 3, 2 fueron directores del Hospital Bella Unión. Uno de ellos era el director del Hospital Bella Unión en el año 2013, que fue cuando se adjudica por primera vez a su actual empresa. A su vez, en el año 2013, que se adjudica a la empresa de personas que ocupan cargo de confianza en ACE, se disparan también los montos. En Bella Unión, en el año 2012... ¿Coincide esas adjudicaciones con el incremento de montos? Sí, totalmente. En el año 2012, y esto está en el Sistema Integrado de Información Financiera, es datos oficiales, no se llegaron a gastar 600.000 pesos en el año en contratación de ambulancias. 2013. 2012. 2012. 2013 se adjudica a la empresa de 3 cargos de confianza de ACE y se invierten más de 8 millones de pesos en contratación de ambulancia. Y en el año 2014, que se puede apreciar en su totalidad, más de 13 millones de pesos. Nosotros... Cuando preguntan ustedes por esto, ¿qué dicen? Avalan. Hoy por hoy el directorio de ACE está haciendo una defensa encendida de este emprendimiento comercial, porque a su vez en su momento se hace ver como que había grandes problemas en Bella Unión y que en definitiva esta empresa, que fue la única que se presentó, vino a solucionar los problemas, lo cual termina fastidiando más, porque se estaría aprovechando una situación de problema, de vulnerabilidad, para que 3 cargos de confianza de ACE establezcan un emprendimiento comercial. Porque es a través de una SRL, se factura, hay plata detrás. Entonces, el discurso sensible que muchas veces se quiere apelar para defender lo indefendible no aplica. Ahí vuelve un poco de vuelta la polémica del interés del servicio público y los prestadores en el sector privado, que se da en muchos niveles y no en estas tramitaciones de anteriores también. Muchas veces se dio. Yo no estoy para defender. Ahí roza el tema ético. Yo creo que, obviamente, a ver, cuando hay un problema y se reconoce que hay un problema, es un problema de todos, porque la salud es un problema de todos. Ahora, cuando hay un problema y se quiere tapar, ahí yo es cuando desconfío. Eso es un problema. Para mí es un problema. Si desde el directorio de ACE se explica que tenemos usted dice que acá lo que ve es la presunción fuerte de irregularidades. ¿La presencia de delito también?
Bueno, está en crimen organizado, este tema está en crimen organizado. ¿Ustedes Pero lo voy a elevaron decir, o ustedes lo elevaron como denuncia? no llegamos porque lo levantaron de oficio. Ajá, de oficio Sí, crimen sí, organizado de tomó oficio el tema. está crimen organizado este tema. ¿El de Bella Unión? Sí. Hay un tema, no soy solo yo que dice, ACE convalidó este tema, porque en el año 2013 a quien estaba de director, o sea que hoy por hoy es uno de los actuales socios de esta empresa, le aplicó una sanción. Esto me lo contestaron hace poquitos días. Si le aplicó una sanción, quiere decir que algo de irregular había. Y, Si algo de irregular había, me parece que no es para una sanción a medias tintas. Bueno, se premió con una nueva dirección. pero la sanción está justificada basada en algo, porque supongo que cuando a uno lo sancionan, tiene que haber una argumentación. En comisión permanente, el ministro de Salud Pública, que no puede seguir siendo un testigo de lujo porque brilla por la ausencia en todo este tema, va a tener que rendir cuentas, saber qué opina de este tema. Porque aparte, nosotros tenemos acreditado cómo en situaciones similares se actuó distinto. En otras unidades ejecutoras, cuando estaba el director, había un director determinado y quien se adjudicaba, él tenía una parte de esa empresa, en algunos casos hasta terminó separando del cargo. Hasta con retención de haberes, creo. Eso habría que corroborarlo. Entonces, no entiendo la diferencia que se establece o cuál es lo distinto de este caso para contar. Dentro de ACE. Otras unidades ejecutoras dentro de ACE. Todo dentro de ACE. Pero, aparte, obviamente que hay un artículo del TOCAF, que hay que analizarlo bien, y bueno, hay que ver ahí cómo lo determina la justicia del crimen organizado. Pero yo creo que desde el punto de vista ético, hay personas que tienen la camiseta puesta de la dirección de ACE, que estén haciendo contrataciones cuya contrapartida sea ACE, me parece que no corresponde. Y allí hay un tema que roza evidentemente lo ético, en cuanto que levanto el centro y cabeceo. Yo creo que no es ético. Yo creo que no corresponde. Creo que hace... Y quienes menos tienen la culpa, realmente lo digo, son las personas. Porque acá quien tiene que poner límites es el directorio de ACE. Si el directorio de ACE no pone límites, es el gran responsable de este tema. Y yo creo que lamentablemente el Ministerio de Salud Pública es muy ausente de estos temas. Lo que hablábamos hace un rato es la policía sanitaria. Fíjense que cuando el Ministerio de Salud Pública no es firme en el control con ACE, ¿qué legitimación tiene para ser firme en el control con los prestadores privados? Si ni siquiera logra controlar lo público. Tengo que ir cerrando la entrevista y le quiero preguntar eso, porque hemos hablado y nos hemos enfocado mucho en el sector público. De todo el trabajo que usted ha hecho en el seguimiento de los servicios de salud, ¿ha detectado o qué le preocupa del sector privado? Bueno, los controles también. Ahora está a la espera una respuesta también de un pedido en forma de la JUNASA, o sea, el Ministerio de Salud Pública y por su intermedio de la JUNASA, sobre cómo se controlan los datos que proporcionan los diferentes prestadores. La JUNASA paga por concepto de cápita y por concepto de cumplimiento de metas asistenciales. El tema de las metas es todo un tema. Bueno, ese es un tema. Nosotros tenemos que ver cómo se están cumpliendo esas metas, no solamente el porcentaje, para saber cómo... Claro, porque no alcanza con procesar números en una planilla. Exactamente. No podemos ser el país del papel. Exactamente. Tenemos que ir a lo cualitativo. A veces hay que ser menos pretencioso en la estadística y mucho más profundo en lo que es la calidad de atención que ¿Ya le contestaron eso? Al paciente. No, está vencido, no me lo contestaron. Pregunté justamente cómo se controlan los datos que se dan por parte de los prestadores privados. También pregunté sobre en qué está la situación de las obras, sobre la sobrecuota de inversión. ¿Por qué? Porque se destinan fondos para que los diferentes prestadores realicen obras y de los 41 proyectos aprobados ya se destinaron los fondos para 35 proyectos. Hay que ver, ya que se destinaron esos fondos, cómo se fue cumpliendo con el cronograma. Otra de las preguntas que hicimos fue cómo se auditaron, cuántas inspecciones se hicieron, cuáles son las resoluciones finales y demás. Estamos a la espera porque todavía no hay respuesta, obviamente que es importantísimo. Vamos a conversar seguramente en el verano sobre temas de salud. Gracias, diputado Martín Lema, por favor, acompañarnos esta mañana. Vamos cerrando la entrevista por acá con Martín Lema, diputado del Partido Nacional.